Gracias por continuar con AN7 Amanecer. En esta ocasión, en AN7 Conversa, vamos a dialogar con el abogado Carlos González, un tocayo, para que podamos conversar sobre este proyecto de reforma constitucional que estaría sometiendo el presidente Luis Abinader a partir de 2 días, 16 de agosto. 16. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad que encantadísimo de estar aquí contigo y con el público que nos mira a través de la pantalla. Me gustaría saber si este es el momento preciso para que el Poder Ejecutivo se aliste a presentar un proyecto de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional o el Congreso de la República. Bien, mira, esa es una de las preguntas que se hace mucho la gente, de si estamos en un momento oportuno para presentar una propuesta de reforma como ha anunciado el presidente el pasado lunes en el programa de la semanal. Y yo digo que sí. Yo digo que sí porque la discusión del proyecto de reforma no es una discusión que empezó ayer. Empezó hace 2 años con las discusiones que se dieron en el CED, en donde estuvieron representadas las universidades, los partidos políticos, las academias, los intelectuales, la sociedad civil, las iglesias, y entonces se fue recogiendo, ¿no?, una serie de inquietudes que han terminado, ¿no?, en la presentación de la propuesta de reforma que hizo el presidente. Es decir, esto se viene madurando ya, y no solamente que se viene madurando, sino que desde los inicios de la campaña, el presidente había prometido, ¿no?, lo que está presentando ahora, la no reelección y principalmente la fortaleza o más la independencia del Ministerio Público, en este caso, con la escogencia del Procurador General. Tenemos una oposición que de entrada ya se opone, valga la redundancia, a este proyecto, alegando de que no es el momento ni que el país necesite una reforma constitucional, que hay otros males que el gobierno debería de enfrentar y no abocarse a una reforma constitucional. Sí, siempre van a haber muchas cosas, siempre son tareas pendientes como la reforma tributaria, el tema de la criminalidad, la disminución de la criminalidad, temas sociales, pero eso no quita, ¿no?, que podamos decir que no estamos en un momento oportuno para presentar una reforma. La oposición, porque recuerda, aquí es un tema, la presentación de una reforma constitucional, quieras o no, siempre toca las sendas políticas de la sociedad. Y los políticos, como siempre, van a tener oposición, lo han tenido en el pasado y lo van a tener, lo tienen hoy y lo van a tener en el futuro. O sea que no hay temor. Además, hay un punto importante, que cuáles son los puntos de la reforma. Si la pertinencia o no va a depender de los puntos de la reforma. Por ejemplo, en el 19 se intentó hacer una reforma a la Constitución. Pero con un matiz político, netamente. Netamente político, exactamente. Como en el 15. Como en el 15. Cosa que no pasa ahora. Cosa que, si tú te das cuenta, en el 15 fue para modificar el tema del 124, sí, con relación a la imposibilidad que tenía el presidente de entonces. Y lo propio pasó o se intentó hacer en el 19. Sí. Esas sí fueron reformas, de verdad. Ahí es que se hace famoso el hombre del maletín. El hombre del maletín, el famoso hombre del maletín. Entonces, aquí ahora, por vez primera, se está ante una reforma que lo que hace el presidente es despojarse de poderes. Entonces, yo creo que sí es el momento oportuno para fortalecer la democracia. Siempre es un momento oportuno cuando se trata de fortalecimiento de la democracia. Hay 4 puntos que el borrador de reforma constitucional que ya ha circulado esboza, y es la unificación de las elecciones, el impedimento de una posible modificación para una reelección, que de por sí ya está contemplado en la Constitución, habla de robustecer lo que es el Ministerio Público, la escogencia del Procurador General y la unificación de las elecciones. La oposición, y hago hincapié en la oposición porque es un segmento importante de la población y debe ser escuchado, aunque quizás sea minoría comparado con los resultados electorales, habla de que no hay razón de ser una modificación a la Constitución para que el presidente no se pueda reelegir, porque de hecho ya la propia Constitución establece que son 2 periodos y nunca más, pero el presidente incluso habla de colocarle un transitorio como se le colocó a Danilo Medina. Lo que pasa es que no se va a tocar la fórmula de la no reelección que está diseñada en el artículo 124 de la Constitución, se va a quedar igual. ¿Qué es lo que pretende la reforma presentada o planteada por el presidente? Lo que plantea el presidente es
que no pueda haber una reforma sobre el modelo de escogencia del presidente diseñado en el 124. Cuando digo esto, lo que dice el presidente es, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se conocen como cláusulas Petra o cláusulas intangibles. Esta cláusula no puede versar, por ejemplo, sobre la forma de gobierno que señala el artículo 4, democrática, civil, republicana y representativa. Sobre eso no puede haber una modificación a la Constitución. Y entonces el presidente agrega, ni tampoco se puede versar una reforma constitucional para la posibilidad de ir más allá de los mandatos establecidos en el 124. Es decir, tú tienes la posibilidad de aspirar y si eres elegido, puedes repostularte una vez más, pero ya no puedes volver a repostularte. Y ese candado es a lo que se refiere la reforma que se va a presentar ahora el 16 de agosto. ¿Por qué el presidente no contempló en ese borrador, que lo hemos estudiado, la figura del referéndum consultivo, que también pudo haber sido otro tipo de candado para cualquier persona en el futuro tratar de modificar la Constitución? Porque independientemente, si en el futuro se convoca a la Asamblea Nacional y reforma lo que se pudiera ser aprobado ahora, pasaría igual que en el 19 o en el 15, mejor dicho. ¿Por qué no un referéndum consultivo para blindar un poco más esta prohibición? Esa es una de las discusiones. De hecho, el pasado lunes estuvimos en un programa de televisión, en un debate, y ha sido el debate más carreado que ha tenido, por ejemplo, la clase jurídica, quizás. ¿Por qué? Porque algunos se inscriben en la tesis de que una reforma de esta naturaleza obligatoriamente debería ser aprobada mediante un referéndum aprobatorio, como manda el artículo 270. Que también debe ser aprobado, que tampoco ha sido aprobado. Exactamente, el referéndum, bueno, no tenemos una ley de referéndum, pero las reglas del referéndum están contenidas en el artículo 272 de la Constitución. Cuando uno ve lo que dice el artículo 172 de la Constitución, del 272, dice, ¿cuáles son los puntos que deben versar sobre el referéndum? Cuando se habla de modificación de los derechos fundamentales, cuando se habla de la distribución territorial, del régimen de elección, del régimen de la moneda, esas son las cosas, y de los procedimientos de reforma constitucional. En el caso de la propuesta que se hace hoy, no es necesario hablar de un referéndum aprobatorio para lo que se pretende en la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el régimen de reforma de la Constitución, contenido a partir del artículo 262, dice cómo se reformula la Constitución. El procedimiento de reforma está contenido desde el 262. Eso no va a cambiar. La propuesta de iniciativa que tiene la tercera parte del Congreso, de una o de otra Cámara, y la que hace el propio presidente, no va a cambiar. No va a cambiar, eso no tiene ninguna mutación. Y por eso yo me inscribo en la tesis, como se inscriben otros juristas, de que no hay necesidad de someter a un referendo aprobatorio la presente reforma constitucional con relación a ese punto de discusión. Hay otro punto que está contenido en este proyecto de reforma constitucional que ha generado, creo que, más discrepancia, y es con relación al Consejo Nacional del Ministerio Público, o Consejo del Ministerio Público. Ellos aseguran que con esta modificación a la Constitución sacarían el artículo que versa sobre el Consejo Nacional del Ministerio Público, llevándolo a una ley especial, y así lo ha dicho también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Pero Antoliano señalaba en estos días que estos argumentos de Fiscaldón y del ex procurador Domínguez Brito están matizados por la política. ¿Están así? Mira, de hecho, este ha sido, desde el jueves pasado, ha sido uno de los temas de debate de la reforma. Lo primero es que yo creo que no hay un secreto, que uno de los puntos más importantes que tiene el proyecto de reforma que se presenta ahora el 16 ha sido la fortaleza del Ministerio Público. Yo creo que sobre eso no debe haber una discusión, o no hay una discusión. Ahora bien, yo creo que no se ha entendido bien. Lo primero es que esta es una propuesta, y como quedará el texto de reforma, será lo que se presentará. Ahora bien, el 174 no elimina el Consejo del Ministerio Público de la Constitución.
Lo que dice la propuesta de reforma es que la composición del Consejo del Ministerio Público será referida a la ley, y de hecho ya está en la ley. Pero la existencia del Consejo del Ministerio Público como órgano de fiscalización de la institución del Ministerio Público queda intacta en el 174. Si tú te das cuenta, por ejemplo, no solamente el 174 habla de lo que es el Consejo del Ministerio Público, también habla el 175, y el 175 diseña en la Constitución las funciones del Consejo del Ministerio Público. Entonces, si tú dices, no, pero me están eliminando el Consejo de la Constitución, no lo están eliminando, porque se queda intacto el Consejo como Consejo, y se queda intacto el 175, que es el que diseña las funciones del Consejo del Ministerio. O sea, se queda intacto en la Constitución y sus funciones van a una ley. La composición es la que va a la ley, porque las funciones se quedan en el 175. No hay en la propuesta de reforma, no toca las funciones del Consejo del Ministerio. ¿Y eso lo desconoce entonces, Fiscaldón? Yo no digo que lo desconozca, parece que no lo ha entendido, porque si tú ves el proyecto de reforma, solo habla del 174, no habla del 175, es decir, las funciones que son lo importante, para mí, que es lo importante, quedan diseñadas plenamente en la Constitución. La razón de ser, la esencia, el núcleo duro del Consejo del Ministerio Público queda en el 174, lo que remite a la ley, lo que la Constitución remite a la ley, no es otra cosa que la composición. Y yo creo que esto obedece porque el 169, que sí se modifica y dice, el 169 actual pone en manos del Ministerio Público la política criminal del Estado. Eso nunca debió de estar ahí. Nunca debió, porque la política criminal corresponde al gobierno central. Lo que corresponde al Ministerio Público es el diseño de persecución de la sanción, de la política criminal. Entonces, eso manda una recomposición natural de las funciones del Ministerio Público, que ya solo no van a hacer el diseño de la política criminal, sino la persecución de la política criminal. Y eso hace que se componga o que se recomponga el Consejo del Ministerio Público. Si el presidente realmente quería despojarse o quiere despojarse de tener el control sobre la designación del Procurador General de la República, ¿por qué mandarlo al Consejo Nacional de la Magistratura, él seleccionando las ternas, y no mandarlo directamente al Senado de la República, que sea quien seleccione las ternas y se vaya al Consejo Nacional de la Magistratura, como se hace con los titulares de la Junta Central Electoral, como se hace con la Cámara de Cuentas? Porque independientemente el Consejo Nacional de la Magistratura, casi siempre el gobierno de turno tiene mayoría, como ahora. No. Si tú dices, vamos a ver cómo queda compuesto hoy, o a raíz de que saquemos el ministerio, el procurador del Consejo. Sí. No tiene mayoría el presidente de la República. Son 7 miembros. De esos 7 miembros, si tú dices, bueno, pertenecen al gobierno el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el presidente de la República. Son 3. Sí. Entonces, de los 7, de los otros restantes, no tiene mayoría el gobierno. Entonces, el sistema democrático... Hay uno que es influenciable ahí. Bueno, eso pero y genera la mayoría. Sí, pero el problema, eso no es el deber ser. Sí, no, claro. Eso no es el deber ser. Yo estoy hablando de la estructura natural del órgano. Hoy en día, la estructura natural del órgano te dice, no, yo tengo, si me voy a esto, yo tengo 3 representantes del Consejo. Entonces, el gobierno no tiene la mayoría. El Poder Judicial y la oposición, la segunda oposición en el Congreso, igual tiene 2, y los otros 2 pertenecen al Poder Judicial. No hay forma de que el gobierno tenga mayoría. Yo creo que el diseño que se hace, el presidente hubiese... ¿Qué pasa? ¿Dónde tiene el presidente mayoría? Contestando a tu pregunta. O sea, hoy en ambas cámaras el partido de gobierno tiene una mayoría. Pero generaría un mayor debate. No, sí, pero el mayor debate está en que sea más democrático, que sean los poderes del Estado en su representación natural, que escojan, porque el presidente puede someter uno, el que sea, el que le entienda. Y el Consejo dice, no, ese no tiene el perfil, por ejemplo. Y tiene el presidente que volver a someter otro. Entonces, eso es más democrático que lo que tiene ahora el Estado. O sea,
¿Quién es el que diseña, no, el nombramiento? Hoy, el presidente de la República, a un plumazo de un decreto. ¿No es factible la presencia del presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura, aunque sea un suprapoder o pertenezca? Si me lo preguntan a mí, yo no me inscribo en esa tesis. Eso ha sido una tesis que ha salido en los últimos días, porque a la salida del Procurador General del Consejo se ha hablado de que lo sustituya el presidente del Tribunal Constitucional como un órgano extrapoder. Yo creo que las funciones del presidente del Tribunal Constitucional son funciones que están diseñadas en la propia Constitución. Preservar la supremacía de la Constitución como órgano, como cabeza del órgano de justicia constitucional especializada. La naturaleza del Consejo en la reforma del 94 es otra. Y aquí tú ves que la representación democrática, es decir, los ciudadanos que eligen a los representantes del poder legislativo y directamente a los del poder ejecutivo, son los que están representados ahí, es decir, la sociedad se representa en el Consejo. Por eso siempre yo he tenido una crítica desde el diseño del 94, bueno, ni siquiera debería estar aquí los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque la idea es que sea a través de la elección indirecta, natural de los ciudadanos, que sean las composiciones del Consejo Nacional. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional, específicamente el ala de la Cámara de Diputados, podría legislar en su perjuicio con esta reducción que plantea la propia reforma constitucional de 190 a 150? 153. Sí. Mira, no, 53 es la reducción, son 137. 137. Sí. Lo primero que uno tiene que ver cómo se compone la Cámara de Diputados en la región. Por ejemplo, Colombia tiene 53 y pico de millones de habitantes, tiene 166 diputados. Perú tiene 34 y pico de millones de habitantes y tiene 170 diputados. Y si tú empiezas, por ejemplo, Chile tiene 109, 110 diputados, me parece, en la última reforma, y tiene 17 puntos y pico de millones de habitantes. ¿A qué obedece la reducción de los legisladores? Yo no creo que sea un tema de presupuesto. Para mí no es factible decir que la reducción es un tema de presupuesto. Lo que para mí es factible decir es cómo nosotros hemos dejado que eso se salga un poco del control, el número de diputados por representante. Eso imposibilita, o creo yo que imposibilita, tener disposiciones legislativas de mucho más calidad. El filtro tiene que ser un filtro más específico. Yo creo que es más difícil, ¿no?, hacer esto. Y por eso, si te das cuenta, hay un aumento en los diputados nacionales que son diputados de partido. Y los partidos aquí, la historia o la razón de ser de los diputados nacionales es que los partidos propongan, ¿no?, a las personas que tengan, o que ellos entiendan dentro de sus filas, que tengan mayor capacidad. Pero esa no fue la naturaleza, tengo entendido que no fue la naturaleza de los diputados nacionales, sino que la naturaleza propia del diputado nacional es una distribución a los partidos minoritarios. La es. Lo que yo te estoy diciendo es que los partidos proponen, o lo lógico es que propongan, dentro de esos candidatos de diputados nacionales, la persona más preparada dentro de su fila. Esa es la razón de ser, la que yo creo que debe ser por un partido. Tiene históricamente, por ejemplo, en el PRD, don Hugo Tolentino, en el PLD, gente de muchísima capacidad. Pero los diputados aprobarían esto porque hay una negativa ya muy pronunciada, sí, de muchos de ellos que se oponen porque dicen que el país ha marchado bien y porque que en vez de eliminar diputados, que se eliminen instituciones. Sí, mira, yo pienso que esa será una de las tareas que tendrá el presidente, una de las tareas más difíciles, salir a conversar con los diputados de su partido y hacerle entender el porqué de las reducciones que se están planteando y que diseña el artículo 81 de la Constitución. Yo pienso que no solamente aquí, sino en todos los puntos, el propio presidente ha dicho
Nosotros tenemos una mayoría para pasar la reforma, pero aquí lo importante es un consenso y el presidente tendrá que salir a buscar ese consenso principalmente dentro de la fila de los diputados de su partido. Mira, hay 4 o 5 puntos que esboza este proyecto de reforma. Pero yo tengo una preocupación, y es que con la apertura de la Asamblea Nacional, y ya se ha hablado acá en el Congreso Nacional, grupos feministas o diputados que responden a grupos feministas pudieran presentar ante la Asamblea Nacional la modificación al artículo 37, de cara a que en lo adelante se pueda conocer el tema de las causales y una posible aprobación. No, y te digo, es un temor que tengo porque abierta la Asamblea Nacional, ahí se puede someter cualquier cosa. No significa que se apruebe, pero se puede someter cualquier cosa. Y vimos a un presidente, un tanto autócrata, en una de las semanal, cuando dijo que se le indicó que había una negativa, y él con un tono un tanto efusivo y antisonante dijo que ¿quién? Pero es un poder independiente. No cabe la posibilidad que a aperturada la Asamblea Nacional, diputados independientes, no quizás del PRM, puedan presentar ante la misma otro tipo de modificación a algún artículo. Esa es una posibilidad que siempre se da. Pero los puntos que... Lo primero que la Asamblea se reúne por un mandato de una ley de aprobación. Esa ley tiene que tener los puntos claros. Lo que se podría modificar es la ley con relación a los puntos propuestos por el propio presidente. Sobre eso no hay una discusión. Tú no tienes ya tú no tienes ya un control. Ahora, el único órgano que pudiera controlar eso es el Tribunal Constitucional. ¿Recuerdan ustedes que en el 15, cuando se planteó la reforma para zanjar el tema de la posibilidad de la reelección del presidente de turno, se planteó se demandó la inconstitucionalidad de la norma y eso fue a terminar al Tribunal Constitucional. O sea, es una posibilidad, lo que tú planteas es una posibilidad y sobre eso nadie puede tener el control, solamente los asambleístas. Cuando se conoce la ley, entonces la ley lo que hace es que convoca. Una vez aprobada la ley, entonces lo que hace es que se convoca a la Asamblea. Una vez que se convoca a la Asamblea no puede ir en contra de esa. Ahora, lo que sí puede cambiar son esos puntos que se han planteado en la ley de la Asamblea. Sobre eso no hay un esquema delimitante con relación a que si se puede o no, allá una vez depositada, cambiar. Yo digo que sí se puede. Aunque es un tema meramente electoral, pero la factibilidad de la unificación de las elecciones, que también está aquí presente en este proyecto de reforma, también aquí hay posiciones encontradas. Un gobierno que enfatiza la factibilidad de la misma, pero vemos municipalistas que mejor hablan de que las elecciones sean separadas por 2 años de intermedio, o sea, que sean elecciones de medio tiempo. Volver al diseño del 94. Exacto. Eso fue lo peor que nosotros pudimos hacer en el 94. La peor forma, y de hecho, y lo del 94 obedeció a un contexto histórico sí, claro, que estaba pasando el país, una que crisis estábamos viviendo, exactamente. Obedeció a esa crisis. ¿Qué pasó? Nosotros entonces nos dimos cuenta que no teníamos un descanso, siempre estábamos en campaña, cada 2 años, porque habían elecciones cada 2 años. Entonces, al tener unas elecciones cada 2 años, entonces en el 10 adoptamos un nuevo esquema de distribución, que fue el que tenemos actualmente. Yo digo que esto es un tema presupuestario, un tema de impacto, porque si tú dejas ese diseño, que es un diseño malísimo para mí, porque si tú me preguntas, el diseño que debe existir sea la división de las congresuales, de las presidenciales y las municipales. Obedece más a un orden democrático, a una regla democrática. Pero la forma de elegir las autoridades municipales y la forma de elegir separada de las presidenciales y las congresuales no obedece a un sistema democrático. Yo creo que es más factible para la democracia, se fortalece más la democracia. Además de eso, tú tienes, no hay forma de que alguien me explique a mí las razones por las que se beneficia la sociedad en esa división, porque a los 3 meses otra vez estamos en campaña. Entonces, claro, eso va a conllevar un rediseño de los plazos,
un rediseño. Por eso, si te das cuenta, ni siquiera para el 28, el transitorio habla para el 32. Así es. Yo creo que es lo más democrático, es lo más saludable para la sociedad, la unificación de las elecciones. Y a grosso modo, entonces, según lo que tú has señalado, es factible y saludable para la democracia la modificación a la Constitución. Para mí sí, se fortalece. No estamos ante una propuesta que debilite, que traumatice la sociedad, como ha pasado en el pasado. Nosotros tenemos con esta 40 y en su gran mayoría, en un 60-70%, ha sido para resolver cuestiones precisamente sobre el tema de la reelección. Aquí hay una cuestión histórica que llama a una obligación a que por primera vez el presidente, un presidente que pudiera hoy modificar la Constitución para poner una reelección indefinida, como pasó, por ejemplo, recientemente en Ecuador, en Perú. Entonces, ese diseño, el presidente está diciendo, no, yo no voy a abusar de eso. Yo no quiero abusar de ese poder. Y puede pasarla, porque tiene la mayoría. Pero ¿qué ha dicho el presidente? No, yo no voy a hacer eso. Yo, todo lo contrario, para el que venga a decir, y si tú te das cuenta, la lectura, es que se acabó la era donde los hombres eran imprescindibles. La fortaleza de las instituciones son las que son imprescindibles hoy en día, en el sistema democrático que nosotros estamos viviendo. Estás participando de la reunión que lleva a cabo la consultoría jurídica con diferentes abogados de cara a buscar consensos y bajar tensiones. Sí, he participado, de hecho participé desde el año pasado en las reuniones del CEP, discutimos por 3 o 4 meses semanalmente esta reforma constitucional en representación de la clase sindical, y hemos estado en el debate y hemos visto cosas y se han ido mejorando. Yo creo siempre que lo importante es escuchar a la sociedad. Y una de las fortalezas que tendrá esta reforma es la legitimación social. De hecho, si el programa de la semanal, el presidente había dicho que una encuesta oscilaba, no, aunque no era una encuesta formal, la aprobación de la sociedad en torno a la reforma andaba por un 92, 94, 95% de aceptación. ¿Debe la magistrada Miriam Germán, y con esta termino, aceptar este tiempo que pide el presidente Luis Abinader hasta tanto se modifique la Constitución y se someta a las ternas en el Consejo Nacional de la Magistratura, permanecer en el Ministerio Público? Yo no sé si es verdad, he visto por la noticia que... Sí, lo dijo el lunes en la semanal el presidente. Bueno, que le va a solicitar a la magistrada extender un poco más, 1 o 2 meses, hasta tanto se apruebe la reforma constitucional. Bueno, pero siendo así, y lo más razonable fuese que la designación del nuevo procurador sea bajo el esquema de la propuesta de reforma, es decir, que lo escoja, que no se coja por decreto ahora el 16 o cuando lo entiende el señor presidente, sino que se escoja bajo la modalidad de que se planteen las reformas de la Constitución, es decir, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que es lo más sano, que es lo más razonable, que no se designe o que se deje la posición en un vacío hasta que se convoque el Consejo. Yo creo que las condiciones están dadas para que la magistrada aguante un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos González, abogado, acá conversando sobre este proyecto de reforma constitucional que el presidente, el Poder Ejecutivo, someterá a partir del 16 de agosto ante la Asamblea Nacional. Que yo quedo a la disposición de ustedes cuando entiendan cualquier otra duda o inquietud sobre este tema, yo quedo a la entera disposición. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más de ANC Amanecer.